Mis hermanos, seguimos estudiando la palabra del Señor. Vamos a estar en este mismo enfoque de esta semana, que el tema es pasajes escatológicos, parte 9. Bueno, ya hemos avanzado bastante, gracias a Dios, en esta parte de los temas escatológicos. Estamos estudiando San Mateo 24. Así que le invito, hermano, para que en esta mañana usted allí en casita se conecte con su Biblia allí. Tome su Biblia, hermano querido, y vamos a entrar a estudiar este precioso pasaje que hemos estado allí leyendo y aprendiendo y indagando la hermosa palabra del Señor. Vamos a ubicarnos en San Mateo 24. Mateo 24. Vamos en el verso 40. Ya hoy cerraremos con el capítulo 24 de San Mateo. Pero este tema lo seguimos, hermano, porque hay muchos pasajes escatológicos en la Biblia, muchos. Vamos a estarlos estudiando. Dice así la palabra del Señor. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos y amigos que participan de nuestro programa Tiempo Devocional, queremos en esta mañana entrar en esta parte del tema, porque esto es una parte importante de estudiar la palabra del Señor, que podamos comprender todos estos temas que nos hablan de los acontecimientos futuros. Bueno, para entrar un poco como en el contexto de lo que hemos venido hablando, hablamos de dos figuras durante esta semana, para ir entrando. Primero hablamos de la figura de la higuera y hablamos de las características de esta figura dentro de la profecía, pero también hablamos de la tipología, que era lo que estábamos hablando el día de ayer, que tiene que ver con el acontecimiento tipológico que fue el diluvio, y que ese mismo acontecimiento tipológico aparece en el Nuevo Testamento, y estuvimos hablando que es un símbolo, que es un tipo, cómo se cumple la tipología bíblica. Pero en esta mañana vamos a hablar de algo que el Señor Jesús explica y que es importante que nosotros lo analicemos de una manera clara, y que vayamos entrando paso a paso en este tema. Entonces, lo primero que dice es que el día que el Señor venga, cuando el Cristo venga por su iglesia, cada pasaje escatológico hace un enfoque característico. En este caso, este enfoque tiene que ver con la iglesia. Esta parte del verso 40, donde dice que estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto tiene que ver con la selección, o pudiéramos decir, la clasificación de aquellas personas que fueron fieles. En otras palabras, hermano, el Señor, que es fiel, el Señor es fiel a su palabra, Él no miente. Habla de que este camino, hermanos, es un camino donde necesitamos ir perfeccionándonos. Estarán dos en el campo. ¿Por qué se habla del campo? ¿Cierto? Se habla del campo porque sabemos que cuando una persona entra a la iglesia, está dentro de un campo. Un campo es un lugar de acción donde se trabaja, ¿cierto? Cuando hablamos de la labor. O sea que esto tiene que ver con la labor de la iglesia. No todo el que está en la iglesia va a ser salvo, hermano. Eso lo decíamos ayer y hoy lo estamos reiterando, porque la figura escatológica de este texto nos lleva a creer así. Así que dentro de la iglesia es el campo de acción. Estarán dos en el campo. Se refiere en el campo de acción nuestro. El uno será tomado y el otro será dejado. Se refiere, hermanos, a esa figura donde hay personas dentro de la iglesia, hermano. Personas dentro de la iglesia que trabajan, pero no lo hacen de corazón. No todo el que sirve de corazón. Hay quienes sirven con otros intereses. No todos predican. Pablo lo dice. No todos predican la palabra de buena intención. Hay quienes lo hacen
por envidia, pero también dice que hay quienes lo hacen por ganancia deshonesta. O sea que no todo el que predica la palabra, lo predica con honestidad, ¿cierto? Entonces, qué bueno que nosotros podamos ver la palabra del Señor y entender eso. Mire lo que dice Filipenses. Voy a compartir algo acá, que esto tiene que ver con este texto de San Mateo para dar un poquito de luz a lo que estamos estudiando. Filipenses capítulo 1, el verso 15. ¿Qué dice? Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. O sea, hermanos, no todas las personas que trabajan dentro de una iglesia lo hacen sinceramente. Hay personas que lo hacen con otras intenciones. Hay personas que predican el evangelio, están en una iglesia, pero no tienen las mejores intenciones. Y es allí donde muchas personas se decepcionan. Muchas personas llegan a la iglesia y tienen esta decepción. No, pero es que mire, el pastor me salió con estas. Entonces, por eso, hermano, es que en el día que el Señor venga, se va a cumplir una profecía. No todos los que estén trabajando en la iglesia serán llevados. Habrá una parte que será llevada. Por eso dice que habrán dos en el campo. Habla de la separación del que está bien y del que está mal, del que fue fiel y del que no fue fiel. Así que, mi hermano, usted debe esforzarse, ¿sí? Debe de esforzarse para ser de los que sean llevados y no de los que se queden en la venida del Señor. Así que, hermano, hay que ser escogido y no solamente llamado, porque dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, alguien me pregunta, porque esto tiene que ver con eso, hermano. Esto que acabamos de leer acá, que dice el verso 40, que estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, tiene que ver con eso, hermano. Tiene que ver con la figura de los que son llamados y de los que son escogidos. Entonces, alguien una vez me decía, pastor, ¿qué tal yo en la iglesia durante años? Volvamos acá. Entonces, el uno será tomado y el otro será. Dice, hermano, ¿y qué tal yo años en la iglesia? Muchos años. Y yo terminé no siendo escogido, terminé siendo solamente un llamado. Entonces yo le explicaba y le decía, hermano, esa figura de que todos son llamados, pero pocos son los escogidos, esa figura hay que entenderla. El escogido, el llamado depende de quién. Yo le pregunto a los que están conectaditos, hermano, opíneme allí en los comentarios. ¿Usted qué piensa? ¿El llamado depende de quién? ¿De Dios o de nosotros? Si a mí me preguntan, yo digo el llamado depende de Dios. Sí, en gran parte de la medida depende de Dios, pero también depende de mí, que yo acepte el llamado. Recordemos que hay personas que se resistieron al llamado. Jonás se resistió al llamado, Dios lo llamó, pero él quiso huir. Muchas personas se resisten al llamado. ¿Sí? Entonces, por eso dice, muchos son llamados. Hay quienes aceptan el llamado. O sea, tú no estás en la iglesia. Nadie te obligó a estar en la iglesia. Dígame uno, hermano, yo estoy obligado. Sí, estás en la congregación, pero no estás en la iglesia, porque ser parte de la iglesia de Cristo es aceptar el llamado que nos está haciendo Cristo. Es aceptar el llamado. Entonces muchos son llamados. Muchos dicen, sí, yo decido seguir a Cristo, me arrepiento, me bautizo en el nombre de Jesús. Es lo que la palabra enseña. Pero cuando decimos escogidos, que es lo que está sucediendo en este capítulo 20, el capítulo 24, verso 40, que el uno es tomado y el otro es dejado, ¿es por qué? Porque unos se conformaron con ser llamados, pero no se esforzaron por ser escogidos. Entonces, hermano, yo le invito para que usted no se conforme a ser llamado, usted confórmese para ser escogido. Por eso cuando venían los discípulos, hermano, venían de reprender demonios, de sanar enfermos. Ellos venían muy contentos diciendo, Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios. ¿Sabe qué le dijo Jesús a los discípulos? Yo vi caer del cielo a Satanás como un rayo. No se alegren por eso, alégrense porque sus nombres estén
escritos en el libro de la vida. Entonces, mi hermano, ¿por qué dice la profecía? El uno será tomado, el otro será dejado. Porque dentro del campo de acción de la iglesia hay personas que no son honestas, ¿sí? Mire, yo tuve digo que un señor, porque ese no era un hermano, y él a toda hora, pastor, me voy a evangelizar, y se iba a evangelizar, ese hermano. Pero resulta que ese que se iba a evangelizar, que supuestamente se iba a evangelizar, se iba a coquetearle a las mujeres, a caerle a las mujeres, a ver cómo se las conquistaba. Entonces yo digo, esa persona no estaba haciendo algo honesto, no era una persona correcta, era una persona que hacía las cosas con hipocresía. Entonces esa profecía del Señor, este mensaje del verso 40, donde uno es tomado y el otro es dejado, se llama la clasificación de los hijos del reino. Es la clasificación de los que están llamados, donde el Señor llamó a 10,000, pero de esos 10,000 solamente clasificaron la mitad, un ejemplo, ¿no? Porque se está hablando de un 50-50. El uno es tomado y el otro es dejado, eso es un 50 y 50. Entonces, hermano, qué bueno que usted sea un escogido y no un llamado, ¿sí? Yo no sé cuántos recuerdan, hermano, la Biblia nos ayuda a entender, ¿cierto? La Biblia nos ayuda a entender estos mensajes. Vamos a mirar un pasaje que nos va a ayudar a entender el por qué uno es tomado y por qué el otro es dejado. En San Mateo 20, capítulo 20, vamos a mirar acá. Vamos a mirar aquí el verso 8 en adelante. Usted va a leer allá conmigo, hermano, y se va a conectar a esta lectura. Dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir a los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron un denario. Y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado solo 1 hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, escuche bien, hermano, y pocos son los escogidos. Entonces, en el día que el Señor venga, ¿quiénes se van a ir con el Señor? No los que fueron llamados, fueron los que fueron llamados, pero también fueron escogidos. Amén. Entonces, el escogido, decíamos que el llamado depende de Dios, porque Dios es el que llama. Pero el ser escogido depende de ti. Amén. O sea, depende de tu esfuerzo, de tu empeño, de tu sacrificio, de tu santidad, de que tú digas quiero serle fiel al Señor, de que tú te apartes del pecado, de que dejes de ver cosas que no te convienen. Así que, mi hermano, en esta mañana yo te invito para que tú hagas esa reflexión, para que tú pienses, hermano, y digas, yo soy llamado, yo tengo el llamado, sentí el llamado del Señor, me convertí al Señor, estoy en la iglesia, estoy perseverando, me he guardado para Dios. Pero la gran pregunta sería, ¿y tú eres escogido? Porque ese verso 40, donde dice que estarán 2 en el campo representa el lugar de trabajo. Hermano, la iglesia es un campo de trabajo también. Amén. Muchas personas pueden ver la iglesia como algo de desocupe, y yo lo he explicado muchas veces en tiempo devocional. Hay personas que piensan que venir al culto es perder el tiempo, o que es un tiempo que me quede, el tiempo que me sobre, pero yo no lo creo así. Yo lo que creo es que ser parte de la iglesia, asistir al culto, escuchar la palabra, es una labor. Esto hace parte. Cuando Jesús estuvo en el templo siendo un niño, en su manifestación en carne, dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él estaba allí dialogando con los doctores de la ley, ocupado en cosas de la iglesia, ¿sí? Hablando de la asamblea, ¿no? Porque la palabra asamblea no solamente es la iglesia de Cristo, sino es la reunión de la gente. Es una asamblea.
Así que Jesús, estando allí en la asamblea, él estaba ocupado en los negocios, digo, de mi Padre. Así que todo lo que nosotros hacemos hace parte de ese trabajo. Así que hemos sido llamados en la iglesia, hermano. Mire, hermano, hay personas, yo siempre le digo a los hermanos, hermano, para que una persona viva el evangelio, tiene que ser llamada. Tiene que ser llamada, tiene que haber experimentado el llamamiento. Porque si la persona no experimenta el llamamiento, o si lo experimenta y no acepta el llamamiento, hermano, no va a pasar nada. Entonces yo te digo, hermano, te lo reitero, tú no estás en la iglesia porque te obligaron. Y si estás en la iglesia por obligación o en la congregación, porque no estás en la iglesia, estás en la congregación porque te obligaron, nunca serás parte de la iglesia. Entonces, hermano, la iglesia de Cristo, yo siempre quiero hacer ese énfasis porque yo estoy convencido de que una es la iglesia y una es la congregación. No todos los de la congregación hacen parte de la iglesia de Cristo. Yo tengo que esforzarme para ser parte de la iglesia de Cristo. Amén. La Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. Amén. O sea que nadie puede engañar a Dios. Usted podrá engañar a su pastor, hermano. Usted podrá quedarse con lo que le pertenece a Dios. Usted ser un mal mayordomo y robar a Dios, pero a Dios nadie lo engaña, hermano. Entonces, por eso es tan importante que al estudiar la Biblia entendamos qué va a pasar el día que Cristo venga. Amén. Esto de que uno será tomado y el otro será dejado no solamente atañe a los que están vivos, sino a los que están muertos. Hermano, eso está claro. Entonces usted tiene que esforzarse, hermano. Y en esta mañana, a través de la escatología, hay un consejo para nosotros. Nosotros no debemos preocuparnos simplemente por el llamado, sino también por ser escogidos. Entonces mire que esto tiene una trascendencia dentro del campo de acción del trabajo. Hermano, nosotros debemos hacer un trabajo que sea agradable delante de Dios, nuestra integridad. Hermano, si tú tienes una empresa, y a tu empresa vienen 50 personas. Oiga, hermano, 50 vienen a tu empresa. Pero en esa empresa no tienes 50 puestos. Tienes 25 puestos nomás. La mitad tienes de puestos. Y todos estos jóvenes y personas que vienen a buscar empleo tienen necesidades. Claro, todos las tienen. Familias que alimentar. Y claro, fuera posible que a todos se les diera trabajo. Pero la empresa tiene cupo nomás para 25. Tú como empleador piensa por un momento, ¿a quiénes le darías el empleo? Entonces tú dices, no, yo necesito corroborar, vamos a poner a prueba a los 50, vamos a darle la oportunidad, le vamos a dar la oportunidad a todos los 50. Entonces empiezan a hacer pruebas, bueno, usted viene a trabajar, pero resulta que hay uno que le gusta llegar tarde. Uno de esos empleados siempre llega tarde. Entonces tú dices, no, yo necesito uno que llegue al horario. La entrada al trabajo es a las 8 y llega a las 9. Es a las 9 y llega a las 10. Entonces tú dices, no, este no me sirve porque es incumplido. Lo descartas. Otro, resulta que en la empresa donde trabajan hay un puesto donde se maneja el dinero. Pero resulta que a él le causa tentación el dinero y saca dinero fraudulentamente. Se saca unos billeticos y se los guarda. Y hace cuentas para embolatar y usted se da cuenta, usted lo dejaría de empleado, ese que se roba el dinero de la empresa. Tú no lo dejarías, entonces lo descartas, ya ese no me sirve. Yo necesito una persona íntegra que haga el trabajo correctamente. Entonces así empiezan a clasificarse hasta que quedan 25, que son los que tú vas a emplear. Bueno, no digo que los 25 todos sean fieles, pero es una figura para entender lo que dice San Mateo 24:40. Muchos de los que están en la iglesia, hermano, muchos han sido llamados, pero muy pocos son los escogidos. Y por eso, mi hermano, todo creyente debe esforzarse, no por ser llamado, porque el llamado lo hace el Señor y tú lo aceptas. Tú tienes que esforzarse por ser un escogido. Entonces, mi hermano, yo considero que esto sí es importante, lo que dice la palabra.
¿Ah? Esto sí es importante. Entonces yo pienso, hermano, que esto nos debe ayudar a entender que San Mateo 24:40 no dice que Dios va a sentenciar, o sea, ¿por qué se quedó? ¿Por qué tomó a uno y por qué dejó al otro? Amén. ¿Por qué tomó al uno y dejó al otro? Porque el uno era fiel y el otro no. Porque el uno se esforzó y el otro no. Porque el uno, mi hermano, no era correcto. Entonces, mi hermano, el apóstol Pablo, para hablar de lo que significa estar en Cristo y de lo que significa servirle al Señor, dice que esta es una competencia como los que corren en el estadio. En el estadio corren muchos, pero son pocos los que reciben la corona. Y Pablo dice, corráis de manera que obtengáis el premio. Entonces, mi hermano, la gente debe entender esto. El día que Cristo venga, saldrá a la luz el que fue fiel y el que no fue fiel. El que era correcto y el que no era correcto. Entonces, mi hermano, ¿tú dónde quieres estar? ¿En qué grupo quieres estar? ¿En el grupo de los que fueron llevados o del grupo de los que fueron dejados? Así que, mi hermano, lo invito para que usted haga esa reflexión en esta mañana de lo que estamos hablando. Luego dice, 2 mujeres estarán moliendo en un molino. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Primero habla del campo. Amén. Mire, hermano, el Señor es tan lindo. Yo digo que el Señor es lindo en el sentido de las cosas tan buenas. Hermano, Dios también premia el trabajo de la mujer. ¿Ah? ¿Por qué el Señor utiliza 2 textos para decir lo mismo? Porque el Señor también reconoce el trabajo de la mujer en la iglesia. ¿Ah? Hermano, yo estoy contento, hermano, porque yo sé, hermano, que el Señor sí recompensa el trabajo de las mujeres. Hermano, hay mujeres en la iglesia. Hermano, mientras los discípulos, voy a ponerte un recuerdo bíblico, una historia bíblica. Mientras los discípulos dormían, mientras ellos estaban dormidos, las mujeres iban de camino al sepulcro a echarle especias al cuerpo de Cristo, muy de madrugada. Y ellos en casa, pero las mujeres iban de primero. Hermano, las mujeres hacen un trabajo hermoso. Gloria al Señor. Entonces, esto, hermano, no es solamente de los varones. El ministerio, el trabajo de la predicación no es exclusivo de los hombres. Hay mujeres que pueden predicar. Lo que pasa es que la figura ministerial, ahí está clara. En la Biblia es clara hablar de la figura ministerial. Pero mire, yo le pregunto a los que trabajamos como pastores. Yo apenas llevo 13 años de ministerio. Pero yo le digo, hermano, mi trabajo sin mi esposa no sería el mismo. Mi trabajo como pastor sin mi esposa no sería el mismo. Entonces, hermano, todo pastor necesita la compañía de una buena esposa, de una ayuda idónea. Entonces, hay personas, hermano, que hacen un trabajo. Uno, cuando dice unos estarán en el campo, o sea, Dios en su palabra habla de los que hacen el trabajo visible. ¿Cuál es el trabajo visible? Los ministerios, predicar en el púlpito, dirigir un culto, ministrar en un comité. Ese es el trabajo visible. Pero también dentro de la iglesia están esas que trabajan como la ama de casa. ¿Sabe que hay personas en la iglesia que son como la ama de casa? La ama de casa hace todo tipo de trabajos, atiende a los niños, hace la comida, organiza la ropa, está pendiente del esposo, cuida de los hijos cuando están enfermos. Ese es el trabajo invisible, pero resulta que ese trabajo que nadie ve y que pocos reconocen es uno de los trabajos más importantes. Entonces, dentro de la iglesia también hay hermanos que están dentro de ese trabajo invisible. ¿Por qué lo digo invisible? Porque mucha gente no lo ve, pero Dios sí. Esos hermanos que ayunan,
y oran por otros. Nadie los ve, pero están allá orando y clamando al Señor por la iglesia. Esos hermanos que vigilan y que están siempre allí, hermano, nadie los ve, pero ellos están haciendo un trabajo. Así que el Señor dedicó estos dos textos para hablar de que así como el Señor, hermano, recompensa a los que hacen el trabajo de campo, porque la iglesia tiene trabajo de campo, gente que sale, gente que visita, gente que evangeliza, gente que lleva la palabra, hermano. Eso lo encontramos dentro de la iglesia, pero también está el trabajo hogareño. Por eso habla de dos mujeres que están en el molino, que están allí en el oficio casero, en el oficio, hermano, el Señor también lo recompensará. Mira, hermano, yo les digo una cosa, se lo digo con todo el corazón. Hay hermanos en la iglesia que se esfuerzan por cuidar del pastor. Son personas que de pronto no tienen habilidad para predicar, habilidad para dirigir un culto, pero son personas que cuidan del pastor y de la familia. Uy, hermano, eso es tan lindo cuando uno ve esa gente así, hermano. Cuando hay gente, hermano, que se esfuerza. Mire, la mujer que vino a la casa de Pedro, de Simón el curtidor, perdón. Ella, bueno, ella no sabía hacer ninguna otra cosa, pero ella fue y le ungió los pies a Jesús. Y el Señor dijo, esta mujer no va a perder su recompensa, porque hizo un trabajo. Hermano, las mujeres desarrollan un trabajo maravilloso. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestras hermanas de la iglesia. El Señor también clasificará. Hermano, no todas las mujeres en la iglesia hacen un buen trabajo. Por eso yo te digo, hermano, esto es de clasificación. El Señor va a escoger. Hay mujeres, hermano, qué peligro. Mire, así como las mujeres son una bendición, qué peligro es una mujer chismosa, hermano. Una mujer que le gusta llevar chismes de un lugar a otro. Hermano, por eso yo siempre digo, el Señor clasifica. Al Señor nadie lo puede engañar. Al Señor nadie lo puede burlar. Pero hermano, por eso Pablo habla, no sé por qué, pero bueno, obviamente que también hay hombres chismosos, pero la Biblia es clara al hablar de esas mujeres. Mire lo que dice, hermano, por favor, yo quiero que usted me entienda que el propósito mío en esta mañana no es ofenderte, no es ofender a ninguna hermana, es que aprendamos la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 5, el verso 12. Yo quiero que usted me entienda, hermano, que el propósito mío es que usted entienda la palabra, no es otra cosa. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Amén. O sea, ahí hay un problema. Y dice, y también aprenden a ser ociosas. A ser ociosas, dice, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Si el Señor va a clasificar el grupo de los varones, los que fueron fieles y los que fueron infieles, Dios también va a clasificar el comportamiento de la mujer. Hermano, el Señor es muy perfecto en lo que hace. Él va a seleccionar, en el verso 40, selecciona al grupo varonil. Si hicimos un trabajo correcto como hombres de Dios, si fuimos fieles, si fuimos íntegros, si respetamos a nuestra esposa, si le fuimos fieles en el corazón, si no miramos a la mujer del prójimo y codiciamos en el corazón, hermanos, si fuimos o no fuimos fieles, el Señor lo sabe. Pero también a la mujer el Señor le da su parte. O sea, en otras palabras, Dios al hombre le dio un trabajo de campo y a la mujer le dio un trabajo más hogareño. Las mujeres en la iglesia, hermano, nosotros, la iglesia del Señor en el distrito 10, hemos visto la obra del Señor. Hemos visto la bendición de Dios en abundancia. Así que yo quiero en esta hora decir que Dios conoce cuando una mujer es fiel, pero también cuando una mujer es infiel. Hermano, y por eso Pablo da este texto. Suena duro, ¿cierto? Como incómodo, como decirle a las hermanas, hermana, no sea chismosa, hermana, no se meta en esto. Suena como duro, pero es que es lo que dice la palabra, hermano. Es lo que dice la palabra.
Hermana, tenga cuidado cuando usted se sienta con su amiga, con su vecina. Tenga cuidado de las cosas que dice, hermano. Tenga cuidado. A veces hay hermanas, y lo digo porque he sido testigo de eso, se reúnen, hermano, y una vez me dijo una señora nueva en la iglesia, me dijo: pastor, yo tenía muchos deseos de ir a la iglesia y tenía deseos de perseverar, pero estos días me senté en tal parte, pero no digo aquí en Ambalema, en otro lugar. Me senté en tal parte y estaban las hermanas fulano, hermano, y eso hablaban del uno y del otro y del otro y del otro y del otro, y hablando más. Hermano, yo no quiero eso, dijo ella, yo no quiero eso. A mí me parece tan feo que nosotros nos pongamos a hablar mal de la gente, a hacer comentarios que no son. Entonces yo pienso, hermano, que la mujer cristiana también debe esforzarse. Bueno, ayer el Señor nos permitió hablar de algo también para las mujeres y para los hombres. Y hoy estamos hablando nuevamente para los hombres y para las damas. Así que el Señor clasificará ese personal. Dios va a clasificar ese personal. Y qué bueno que tú seas parte de los que clasifiquen, hermano. No seas parte de los que se quedaron ahí, de los que se quemaron, hermano. De los que no pudieron pasar de allí, hermano. Yo creo que podemos esforzarnos, hermano. Podemos esforzarnos para quedar dentro de ese grupo selecto. Oiga, hermano, qué bonito. Es que, hermano, ir al cielo no es cualquier cosa. Ir al cielo es parte de alcanzar la excelencia. Y yo le invito en esta mañana, hermano, para que usted busque la excelencia. Trabaje por llegar a ser escogido. Por eso el Señor nos invita a nosotros a ser esforzados. Dice el verso 42. Verso 42 de San Mateo. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nosotros tenemos un patrón, hermano. Y esto queda claro en el verso 42. Nosotros debemos esforzarnos, hermano, por laborar, por trabajar, por servir, por hacer bien el trabajo, porque nuestro comportamiento sea correcto, por ser fieles en todo. Pero no se te olvide que aquí el patrón de la iglesia se llama Jesucristo. Él es el patrón de esta iglesia. Lo que tú hagas es para el Señor. Lo que tú puedas hacer, lo que hagas con tu esfuerzo, lo estás haciendo para el Señor. Por eso el Señor dice: velad, porque no sabéis a qué horas ha de venir nuestro Señor. Así que tú le vas a rendir cuentas al Señor, no al pastor, ni al hermano, ni a la hermana. No, hermano, es al Señor. Por eso yo considero que cuando una persona tiene claro quién es su Señor, va a hacer un trabajo. Entonces, el día que Cristo venga, el Señor va a llamar a los que fueron va a llamar a los creyentes, a los que fueron llamados y a los que fueron escogidos. Por eso, mi hermano, yo te invito a que tú reflexiones en esta mañana y le digas al Señor: Señor, yo quiero estar bien. Yo quiero estar bien, hermano. Amén. Hermano, el Señor te va a llamar a cuentas y va a revisar. Yo le decía a un hermano: hermano, imagínense que cuando nos vamos a sentar con el Señor tiene en el libro de cuentas todo anotado. Todo anotado lo tiene. Ay, y Él se da cuenta cuando tú has sido fiel y cuando tú no has sido fiel. Él se ha dado cuenta de todo eso. Así que, mi hermano, no pierda usted el horizonte. No se olvide usted, hermano querido, que el Señor está pendiente de todas las cosas que hacemos. En el manejo de nuestro hogar, en el manejo de nuestro servicio a Dios, en el manejo de nuestra mente, de nuestras palabras, ¿sí? El manejo de nuestras finanzas. Dios todo lo sabe. Entonces, hermano, séale fiel a Dios. Esa es tu responsabilidad, serle fiel al Señor, porque Él es al que le vas a dar cuenta. Gloria al Señor Jesús. Tú debes de procurar ser de los que sean tomados y no de los que sean, ¿cierto? De los que sean que se queden. Amén. Así que no sabemos, hermano, aquí a este texto que dice que no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor, me llega a la mente una noticia que llegó esta semana. Llegó a mi celular una noticia de una iglesia
que estaba esperando la venida del Señor y que estaban teniendo la cuenta regresiva, que faltan 3 días para que Cristo venga. Hermano, eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie, hermano. Nadie sabe el día y la hora. Lo que hemos dicho estos estudios. El Señor nos da señales para entender cuándo posiblemente pueda ser, pero no hay un día ni una hora exacta. Solo lo sabe el Señor. Así que lo que nosotros debemos hacer es lo que dice este texto: velar, estar vigilantes, hermano, estar despiertos, porque la palabra velar significa estar atentos. Hermano, esté atento a la palabra, esté atento al consejo, no te duermas espiritualmente, esté activo espiritualmente, escuchando la palabra, dispuesto a prepararte para cuando Cristo venga, tú tengas las cosas organizadas. ¿Sabe qué dice el texto? Dice lo siguiente: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora ha de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad, ¿qué, hermanos? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. O sea que eso de dar fechas, ¿sí? Ay, hermano, diga más o menos cuánto pueden enseñar. Eso no lo sabe nadie. Lo que nosotros sabemos es que a medida que se van cumpliendo las profecías, se va acercando más el tiempo de la venida del Señor. Pero nadie sabe el día y la hora. ¿Qué tiene que estar usted? Preparado, listo, dispuesto. ¿Cuándo será? ¿En qué momento lo hará? ¿En qué momento? No, hermano, a toda hora estar vigilante, orando, buscando del Señor, participando de los ayunos, leyendo la palabra, respetando a tu esposa, respetando a tus hijos, ¿sí? Siéndole fiel al Señor en tu economía. Bueno, Dios nos ayuda en todo lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Hermano, ¿es importante serle fiel a Dios? Sí, Señor. Y tenemos que agradar a Dios y no a los hombres. Sirvamos a Dios y no al ojo del hombre. Amén. Así que hay una pregunta en esta mañana de cierre del capítulo 24 que dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente? Dios quiere siervos, ¿qué, hermano? Dios quiere siervos fieles. Mira, ahí está la palabra. Siervos fieles. Tú tienes que trabajar por ser un siervo fiel, hermano. Gloria al Señor. Entonces, mi hermano, en esta mañana, hablando de estos temas, yo digo, estamos en la iglesia, ¿por qué? El Señor nos contrató, el Señor nos llamó, el Señor nos puso aquí. A Él es a quien le debemos fidelidad, a Él es a quien le debemos lo que somos. Así que en esta mañana, hermano, yo lo invito, sea un siervo fiel. Amén. No hagas cosas a escondidas, no hagas cosas que no le agradan a Dios. No, hermano, guárdate para el Señor. Y también dice, siervo prudente. Gloria al Señor. La prudencia debe ser parte de nuestra vida, hermanos. Ser prudentes. Actuar con precaución. Hace tiempo, hermano, cuando con mi esposa nos fuimos a vivir, o nos enviaron a trabajar al campo, al sur del Tolima, nosotros andábamos en la moto. Bueno, andábamos en la motico, haciendo el trabajo evangelístico, visitando a los hermanos. Tocaba andar en botas de caucho, hermano. Las botas se ponían monas del mugre, del barro que donde tocaba ir. Pero nosotros muy contentos y la experiencia fue maravillosa, fue muy linda haber vivido en el campo. Y resulta que habían viajes en el que nosotros amarrábamos a la moto la herramienta y el impermeable, porque en cualquier momento llovía ahí. Y entonces había un hermano que me decía, hermano, ¿usted para qué empaca ese impermeable? Si no, hoy estamos en verano. Le dije, hermano, eso dice usted, pero ¿qué tal en algún momento llueva? Yo llevo el impermeable previniendo, ¿qué tal que no? Y un día me fui con el hermano. Íbamos a hacer una diligencia al pueblo más cercano y el hermano dijo, yo no me llevo este impermeable, estamos en verano. Y le dije, no, yo sí lo dejo amarradito porque yo tengo que ser prevenido. Y me llevaba la herramienta y el impermeable, hermano, y cayó un tremendo aguacero. Ese hermano se pegó una lavada, se compró una bolsita y se la amarró, pero llegó lavadito. Y entonces me dijo, uy, hermano, yo no pensé que me fuera. Lo que pasa es que cuando uno es precavido, cuando uno es prudente, uno se prepara. Puede que no parezca que va a pasar algo, pero usted se prepara.
Uno ser prudente es muy importante. Entonces yo pienso en la vida espiritual. Hay personas que porque todo está bien, poco oran, poco ayunan, poco leen la Biblia. No, hermano, usted tiene que ser precavido, estar preparándose continuamente, orando, leyendo la palabra. No solamente ayunes cuando las cosas estén mal. Ora en todo tiempo, busca de Dios, saca tiempo para el ayuno, saca tiempo para ir al culto. Si todo está bien, gloria a Dios, hermano. Pero hay creyentes, disculpe lo que voy a decir en esta mañana, pero hay creyentes que para que usted los vea juiciosos ayunando, tienen que estar cargados de problemas hasta el cuello, hermano. Hermanos que tienen que el Señor ponerles una enfermedad y ahí sí usted los ve juiciositos, orando, ayunando, vigilando. Hermano, ahí sí se conectan al culto y hermano, ayúdeme. Hermano, sea prudente en todo tiempo, hermano. En todo tiempo. Entonces el Señor nos puso a trabajar, el Señor nos puso a cuidar de su iglesia, a predicar la palabra. Bueno, vamos a hacer el trabajo, gloria al Señor. Así que hermano, ¿cómo quieres que el Señor te encuentre? Uy, esta mañana vamos a cerrar con una cosa muy hermosa, pero también una realidad. Bienaventurado al siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así, porque de cierto dice, ay, aleluya, sobre todos sus bienes le pondrá. Uy, hermano, qué bendición poder pensar en esta mañana. Uy, el Señor me encontró haciendo lo que Él me puso a hacer. Aleluya, me encontró consagrado, me encontró. No, hermano, qué bendiciones, hermanito, porque el Señor lo encontró como debía estar trabajando, sirviendo, ministrando. Aleluya, gloria al Señor. Así que por eso desde el verso 40 se divide en dos. Uno será dejado, el otro será tomado. La una será dejada, la otra será tomada. Siervos fieles, siervos infieles. Eso es lo que la profecía nos dice. Así que no todo el que está en la iglesia se irá con el Señor. No, Señor. No todo el que está en la iglesia irá con el Señor. No, Señor. Ah, hermano, que es que yo hago parte de la iglesia del nombre. Pero si tú no eres fiel, te quedarás. Aquí el Señor, hermano, tiene todo anotadito, hermano. Aquí el Señor no le pasa por alto nada. El Señor tiene bien registrado tu nombre, fulano, sutano, este sí, esto no. Hermano, esté a cuenta, dice el Señor. Por eso en esta mañana, en este cierre de semana de estudio bíblico, de escatología, vamos a orar, hermano, en esta hora. Porque el Señor quiere que estemos a cuenta con Él. Hermano, yo le invito para que hoy, 30 de enero, sábado 30 de enero, cerrando esta semana que nos ha dado el Señor por su gracia y su misericordia, yo lo invito para que usted esté a cuentas con el Señor. Libro de Isaías capítulo 1 dice, venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. Hermano, yo le invito, arregle sus cuentas con Dios. Arréglelas, hermano. Si usted roba a Dios, ¿usted cree que Dios no lo sabe? Si usted peca a las escondidas, ¿será que Dios no lo dio? Dios sabe todo, hermano. Por eso en esta mañana vamos a orar y le vamos a decir, Señor, gracias por este pasaje de San Mateo 24 que está cargado de consejos y de orientaciones para la vida espiritual. Amén. Hermano, el Señor en esta mañana nos llama a cuentas. Vamos a revisar los libros, hermano. Vamos a ver cómo están las cuentas del hermano Pepito Pérez. Pepito Pérez, te voy a revisar tus cuentas, ¿cómo están? Amén. Ay, Pepito Pérez, ¿y tú por qué no estás viniendo al culto? Pepito Pérez, ¿por qué no escuchas la palabra? Pepito Pérez, ¿por qué no estás orando? Bueno, vamos a ver qué le pasa al hermano, porque está dormido y no sabe que Jesús viene y que estamos a las puertas. Te va a sorprender la venida del Señor. Hermano, vela, esté pendiente buscando continuamente de la presencia de Dios, porque Dios está a las puertas de venir por su iglesia. Así que en esta mañana el Señor te llama y te dice, arreglemos cuentas en esta mañana. Si vuestros pecados, dice, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que tenemos a un Dios que perdona. Hermano, ¿cuánto nos hemos equivocado? Me dijo una vez un hermano de la iglesia, me llamó preocupado, me dijo, hermano, estoy muy preocupado.
Le dije, ¿por qué, hermano? Dijo, hermano, porque yo llevo años, me dijo así, mi esposa es testigo, porque ese día estábamos ahí los dos. ¿Sabe qué me dijo, hermano? Llevo años robando al Señor, me dijo así. Dijo, hermano, ¿y yo cómo voy a hacer para pagar? Yo soy bautizado hace 17 años, 14 años, me dijo, hermano, y yo durante todo ese tiempo nunca he sido fiel al Señor con mis diezmos, nunca le he sido fiel, me los he robado por ahí de vez en cuando. Hermano, ¿cómo hago yo para pagar esa deuda? Dije, papito, esté tranquilo, mijo, que Dios hoy lo ha llamado a misericordia. Tranquilo, mijo, usted no tiene que pagar nada, el Señor pagó por usted. Pero a partir de hoy, comprométase a serle fiel. Porque así es el Señor. El Señor no le va a decir, venga, saque allá una y págueme. No, hermano, el Señor lo perdona. Pero a partir de hoy, póngase serio y compórtese bien. Y ese hermano lloraba, hermano. Pero delante de Jesucristo, lo digo que es testigo de lo que pasó ese día. Ese hermano lloraba y se arrodilló. Y oré por él y dije, hermano, tranquilo. El Señor hoy te perdona. Porque así lo dice, estemos a cuenta. Y Él te perdona. Te perdona y te limpia, pero no para que sigas por ahí portándote mal, sino para que le seas fiel al Señor. Hermano, no engañes a Dios con tu mente, no engañes a Dios con tu corazón, no engañes a tu esposa, no engañes a tus hijos, porque el día que Cristo venga la gente se va a dar cuenta, hermano, los creyentes van a darse cuenta, fulano se quedó poderoso y ese hermano, a Dios nadie lo va a poder engañar. Así que en esta hora, hermano, yo quiero orar, hermano, en este cierre de estudio de San Mateo 24, porque hoy cerramos el capítulo 24 de estudiarlo. Pero yo quiero en esta mañana orar para que el Señor perdone. Yo invito a un valiente. El reino de los cielos, dice la Biblia, es de los valientes. Yo quiero invitar a un valiente que está allá en la casa. Usted va a levantar su manito. Levante su manito, levántela. Mande ahí, yo quiero que oren por mí porque voy a arreglar cuentas con Dios hoy. Y yo estoy seguro que si tú arreglas cuentas con Dios, si tú eres de la iglesia y eres bautizado, voy a orar para que Dios te perdone. Pero tienes que ser serio y comprometerte a partir de hoy a andar como al Señor le gusta. No andar más por ahí jugando con la salvación porque que a Dios nadie lo engaña. Si tú no eres bautizado en el nombre de Jesús, yo lo invito a que se contacte con nosotros para orientarle acerca del bautismo. Contáctenos al teléfono 350-480-5676 y lo vamos a orientar para que usted se pueda bautizar. Pero si usted es bautizado y usted ha estado andando por ahí en las tinieblas, pecando a las escondidas, haciendo cosas indebidas, hermano, ¿sí? Pecando en tu corazón y en tu mente, hoy 30 de enero el Señor te convoca y te dice, te voy a arreglar tu problema, pero necesito que seas sincero, seas honesto y reconozcas y aceptes que le estás fallando al Señor. Mira, hermano, hace un tiempo yo tuve un problema, estaba empezando la vida cristiana y había un culto en un templo grandísimo, hermano, en un templo inmenso, y había como unas 1000 personas en un programa muy grande. Y el pastor invitó ese día al altar a los que estaban en pecado, que sabían que estaban mal con el Señor. Y yo decía, Señor, qué vergüenza yo caminar por ese pasillo y la gente que diga, uy, fulano de tal está mal con el Señor. Qué vergüenza. Pero ¿sabe qué dijo el pastor? Venga, tranquilo, venga, porque si usted pasa este pasillo donde hay todas estas personas, ninguno de ellos te puede condenar porque ellos también son igual de pecadores que tú. Pero si tú no vienes, va a llegar el momento en que te vas a presentar delante de Dios y ahí sí no te vas a poder excusar. Pasa, sea valiente, que la gente diga lo que diga, pero que tú quieres ser perdonado. Hermano, yo pasé ese día, que digan lo que digan, que yo estoy en pecado, pero yo voy a pasar porque yo quiero ser salvo, quiero estar bien. Entonces en esta mañana yo invito a un valiente que diga, no, yo siento que no estoy bien con el Señor. Y voy a orar y voy a arrodillarme aquí y voy a contactar al pastor porque voy a arreglar mi vida con Dios. La voy a arreglar porque quiero que cuando Cristo venga, yo me quiero ir con el Señor. Así que en esta mañana hay perdón de pecados para el que quiera, hermano, porque el Señor Jesucristo nos dio la orden de predicar arrepentimiento y perdón de pecados. Y si alguno no es bautizado, pues bueno, si toca bautizarlo y toca viajar a la costa donde sea, pero hermano, vamos a ayudar a que la gente se salve.
Vamos a ayudar a que la gente se salve, porque este es el mensaje de Cristo, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que un valiente en esta mañana que diga: yo voy a arreglar mi vida con el Señor, no voy a recochar más en mi vida espiritual, no voy a jugar a que estoy en la iglesia, no, voy a ser fiel. A partir de hoy me comprometo con Cristo. Y el que no es bautizado, a partir de hoy entréguele su vida al Señor. Gloria al Señor Jesús. Así que vamos a orar. Bueno, por aquí hay hermanos que se van contactando y dice que ore. Mira, aquí la hermana Luzmila pide oración. Dios la bendiga. La felicito por ser valiente. El reino de los cielos es de los valientes. Amén. Amén. No estamos aquí para juzgarte. Estamos aquí para orar. La hermana Cristina Silva. Vamos a orar por usted también, hermana Cristina. Y yo le invito a que usted en esta mañana sea valiente. No le dé pena que la gente diga: fulano, mire, eso quién sabe en qué andará. No se preocupe por eso. Aquí hay un Dios que se llama Jesucristo, que nos envió a predicar, que perdona pecados. Hubo una mujer que fue expuesta al público, al escarnio, y la pusieron: mire, esta tiene que morir a piedra. Y el Señor dijo: si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. Y el Señor le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que en esta mañana vamos a orar por nuestros hermanos y nuestros amigos que se están contactando y están escribiendo: yo quiero que el Señor me perdone, yo quiero arreglar mi vida con Dios. Así que invito a los que están escribiendo su nombre allí, a los que están mandando que oren por su vida espiritual, a que se arrodille allí en casita, hermano. Dobla tus rodillas, cierra tus ojos y vamos a hablar con el Señor en esta mañana, porque el Señor conoce tu necesidad, tu problema, tu aflicción. Él la conoce. Bendito Dios, en esta mañana te doy gracias, Padre Celestial, por permitirme predicar tu palabra, Señor. Estudiar este precioso libro de San Mateo 24. Señor, en esta mañana yo presento la vida espiritual de los que están conectados a esta transmisión, tanto hermanos como amigos. Señor, en esta mañana te presento estas personas que están pidiendo oración, porque saben que no están bien contigo, que hay cosas que no están funcionando, pero tú nos has enviado a predicar arrepentimiento y perdón de pecados. No somos quienes para juzgar a la gente, para condenarlos, sino para ayudarles, para invocar tu nombre y que haya restauración. Te presento, Señor, a estas personas, a estos amigos que han enviado su nombre diciendo: yo necesito que Dios me perdone, yo necesito restaurarme, yo quiero prepararme para cuando tú vengas. Señor, en esta mañana yo te presento a estas hermanas, a estos hermanos que se conectaron y que escucharon la palabra y que la palabra impactó sus corazones, la palabra impactó sus vidas. Gracias, eterno Dios, por permitirnos invocar tu santo y glorioso nombre, esperando, Señor, que tú perdones sus pecados, que tú restaures su vida, que en esta mañana aquel que ha reconocido su falta pueda obtener de ti la misericordia, pueda obtener de ti el perdón, pueda levantarse de allí de sus rodillas donde está postrado, victorioso en el nombre de Jesús. Señor, que tu presencia los acompañe, los fortalezca, y que a partir de hoy, Señor, haya una nueva vida, hayan experiencias gloriosas en ti. Gracias, eterno Dios, por permitirnos predicar tu santa palabra. Gracias, eterno Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor.